A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando los derechos de una persona son violados y en su propio país ya no hay a dónde acudir? Bueno, justo para eso existen los sistemas internacionales de protección. Hoy vamos a explorar los dos más importantes, que aunque parezcan similares, tienen ideas muy diferentes sobre cómo funcionan la justicia y la soberanía. Para entender por qué existen estos sistemas, es clave que retrocedamos un poco en el tiempo. Antes de 1945, la forma en que un gobierno trataba a su propia gente era básicamente su problema, un asunto interno, y nadie más se metía. Pero claro, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, esa devastación, provocaron un cambio radical en la conciencia de todo el planeta. Y de esas cenizas nació una idea totalmente revolucionaria. La dignidad humana no es algo local, es una preocupación de toda la humanidad. Y justo ese cambio de mentalidad, ese clic global, es lo que puso la primera piedra para los sistemas que vamos a analizar. Y el primer gran sistema, el que de hecho es considerado el más avanzado hasta hoy, nació justo en el corazón del conflicto, Europa. Vamos a ver el sistema europeo. Este sistema se basa en la Convención Europea de Derechos Humanos. El objetivo era súper claro: construir una especie de escudo legal para que las tiranías que acababan de vivir nunca se repitieran. Y para asegurarse de que esto se cumpliera, crearon un jugador clave, una institución con mucho poder: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ojo, al principio, el sistema no era como es hoy. No era que una persona podía tocar la puerta del tribunal directamente. Para nada. Primero, había que pasar por una comisión. Imaginen que era como un portero, un filtro que decidía qué casos eran lo suficientemente importantes para llegar a los jueces. Era un proceso de 2 pasos sí o sí. Pero entonces, todo esto cambió en 1998. Llegó una reforma, el famoso Protocolo 11 y ¡pum! Lo cambió todo. Fue una verdadera revolución que simplificó las cosas de una manera increíble. Y es que esto fue algo gigante, un cambio histórico. Por primera vez, una persona, un ciudadano común y corriente, podía demandar directamente a su propio país ante un tribunal internacional, sin intermediarios. Si alguien sentía que un Estado miembro violaba sus derechos, ahora podía ir directo a Estrasburgo. Y no estamos hablando de teoría legal en un libro. Esto tuvo consecuencias en el mundo real. Las decisiones de este tribunal son obligatorias y han forzado a los países a cambiar sus leyes. Por ejemplo, en Chipre se despenalizaron las relaciones homosexuales. En el Reino Unido se prohibió el castigo físico en las escuelas. En Francia se igualaron los derechos de herencia. Hasta en Suiza se tuvo que regular el espionaje telefónico. El impacto ha sido enorme. Ahora bien, un sistema con tanto poder necesita un balance. Y para lograr ese equilibrio, el Tribunal Europeo desarrolló una doctrina súper importante, una idea clave que nos ayuda a entender hasta dónde llega su poder. Se llama margen de apreciación. Para explicarlo fácil, es como si el Tribunal Internacional le diera a los países un margen de maniobra. El tribunal reconoce que, las autoridades locales conocen mejor su cultura, su gente, sus tradiciones, y a veces están en mejor posición para tomar ciertas decisiones, sobre todo en temas sensibles. Es una forma de decir, te respeto, pero sin dejar de vigilar, claro. Claro, esta idea no le gusta a todo el mundo. Hay un debate enorme. Los más críticos dicen que es una excusa para que el tribunal se lave las manos en casos difíciles. Otros, en cambio, lo ven como un acto de sabiduría y respeto. Y luego hay una postura intermedia que dice, mira, no es perfecto, pero es una herramienta necesaria para que todo esto funcione. Bueno, dejamos Europa por un momento y cruzamos el charco. Vamos a América, donde existe otro sistema. Ojo, está inspirado en el europeo, pero desarrolló su propia personalidad, con una estructura y unas ideas bien particulares. Hablamos del sistema interamericano que funciona dentro de la OEA. Su documento base es la Convención Americana y tiene 2 piezas clave: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y aquí viene una gran diferencia con el modelo europeo de hoy. En el sistema interamericano, estas 2 piezas siguen siendo fundamentales. Y esta es la diferencia clave. ¿Recuerdan que en Europa eliminaron el filtro de la comisión? Bueno, acá en América, ese filtro sigue existiendo. Una persona no puede ir directamente a la Corte Interamericana. No. Primero tiene que presentar su caso ante la comisión. Y solo la comisión, si lo considera pertinente, puede llevar el caso ante la Corte. Se mantiene ese modelo de 2 pasos. Así como el sistema europeo tiene su margen de apreciación, el interamericano tiene su propia doctrina estrella, una herramienta jurídica muy poderosa para que los tratados internacionales no se queden solo en el papel.
Se llama control de convencionalidad. Y esto es clave, de verdad. Lo que dice esta doctrina es que cada juez, en cada país, tiene la obligación de ser un guardián de la Convención Americana. O sea, antes de aplicar una ley de su propio país, tiene que preguntarse, espera, ¿esta ley choca con la Convención? Y si choca, debe aplicar la Convención. La propia Corte Interamericana lo explicó muy bien en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Dijeron algo como, cuando un Estado firma un tratado internacional, sus jueces, que son parte del Estado, también están obligados por ese tratado. La lógica es aplastante. Los jueces son la primera línea de defensa para que los compromisos internacionales se cumplan. Y lo interesante es que esta obligación ha ido creciendo, se ha expandido. Empezó en 2006 como algo para los jueces. Unos años después ya incluía a todos los órganos de justicia. Y para 2011, ¡paf!, la Corte dijo que era una obligación para cualquier autoridad pública. ¿Qué significa eso? Que desde un policía hasta quien redacta las leyes en el Congreso, todos tienen que respetar la Convención. Al final, todo se resume en la misma pregunta, la gran tensión de siempre, la soberanía de un país contra la justicia internacional. ¿Hasta dónde puede un país decidir sus propias reglas y dónde empieza la autoridad de un tribunal internacional para proteger derechos que se consideran universales? ¿Dónde se traza esa línea? El margen de apreciación europeo y el control de convencionalidad interamericano son, en el fondo, dos respuestas distintas a esa misma pregunta. Y encontrar ese punto de equilibrio perfecto, bueno, ese sigue siendo uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día para proteger la dignidad humana en todo el mundo.